tenemos en línea a Andrés Petty-Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a quien vamos a saludar. Andrés, buen día, lo saluda Juan Pablo Navío, Claudia Durán, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia, y muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar con usted porque finalmente el juez Walter Bento avaló las colectoras para las PASO. Recordemos que el Frente Cambia Mendoza había impugnado esa posibilidad, pero además sacó una compulsa penal contra Rodolfo Suárez para establecer si está incurriendo en un delito al ser candidato suplente a senador. Y nos estábamos preguntando acá en la mesa con Juan Pablo Navío, ¿por qué después de haber tomado la decisión de que se avanzara con esa candidatura, finalmente sale con esta postura el juez Walter Bento? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de la situación? Primero que el juez Bento evidentemente no toma dimensión de los procesos culturales, sociales y políticos que se dan en la provincia de Mendoza. Uh-huh. En el 2015 nosotros teníamos una ensalada de boletas en el cuarto oscuro. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el caso de Guaymanera había más de 30 boletas, que era imposible que entraran dentro de las aulas, en lugares de votación. Boletas que cambian pequeños nombres, en este caso cambian nombres de concejales únicamente, es decir que el 80% o el 90% de las boletas son iguales y cambia solamente el 10%, y eso genera confusión. Uh-huh. Eso genera confusión al electorado, no le da transparencia a la hora de decidir su voto. Uno entra y ve boletas que son iguales en el diseño, que los primeros nombres o los nombres más representativos en las categorías de senador nacional, diputado nacional, son los mismos y genera confusión. Además, está claro que eso implica mayor gasto de recursos en impresión de papel, de boletas, etcétera. El juez debería tomar nota de eso, debería tomar nota que la provincia de Mendoza en el 2016 o en el 2017 creo, decidió terminar con las colectoras y ajustarse a esa norma. Uh-huh. A nivel nacional hay un decreto del 2019 que las prohibía, que nadie lo objetó en el 2019 y que perfectamente se podría haber variado a partir de ese decreto para aplicar esta restricción. Y la verdad que no es que estamos restringiendo la posibilidad de participar en las PASO a algún grupo o a algún sector de un frente. Nosotros en el caso del Frente Cambia Mendoza tenemos 2 listas a senadores nacionales. Uh-huh. Y tenemos competencia también en algunas listas de legisladores provinciales. Y van con boleta corta aquellos que no tienen categoría de senador nacional. Son claramente identificables cuáles son las boletas que expresan un sector u otro sector dentro de Cambia Mendoza. La verdad que Bento históricamente ha estado fallando a favor del kirchnerismo, del peronismo. Lo hizo en el 2011, no permitiendo la votación en paralelo con boletas separadas para categorías de legisladores nacionales o presidente nacional y las categorías provinciales. Lo hizo luego en el 2013, autorizando que la lista del peronismo sea encabezada por Omar Félix y Alejandro Abraham, dejando a las mujeres en los últimos lugares de la lista. Sí. Uh-huh. Me parece que hay cierta tendencia. Y más ahora, en una situación complicada que él tiene, que evidentemente estará buscando tener gestos políticos para algún espacio. Bien, ¿y cómo continúa esto de la investigación hacia Suárez? Digo, ¿esto se puede de alguna forma contrarrestar? ¿Cuáles son por ahí los pasos a seguir que ustedes han pensado de aquí en adelante? Bien, por ahí los razonamientos más simples son los que dan sentido a los pasos a seguir. El artículo 115 establecía que el gobernador no podía ser senador nacional uh-huh. Hasta un año después de haber terminado su mandato. Ese artículo en la Constitución provincial tiene que ver con que los senadores nacionales se elegían por la Asamblea Legislativa, es decir, uh-huh. por la suma de todos los diputados y senadores de la provincia de Mendoza. Eso tenía una razón de ser, porque un gobernador que está terminando su mandato tenía poder sobre de mando o poder de negociación en el marco de la legislatura.
A partir del año 94, con la reforma de la Constitución Nacional, los cargos de senador nacional no se eligen más por las legislaturas provinciales, sino que se eligen en forma directa, por la votación de los ciudadanos. Pasamos de tener 2 senadores nacionales a tener 3 senadores nacionales y se eligen así. Ese artículo que establece que el vicegobernador es quien convoca a la Asamblea Legislativa para elegir senadores nacionales sigue estando en la Constitución y a nadie se le ocurre ponerlo en práctica. Por eso es que nosotros sostenemos que ese artículo está en desuso. La verdad que el problema que tiene es que el gobernador Rodolfo Suárez, tanto como los ex gobernadores Julio Cobos de Alfredo Cornejo, son personas que tienen mucha legitimidad en la sociedad y que pueden dar la cara y que pueden caminar tranquilos en la calle, pueden hacer campañas, pueden figurar en un spot publicitario, pueden saludar a la gente porque han hecho buenas gestiones. Aquellos que tienen gobernadores, como el caso de Celso Jaque o Paco Pérez, que tienen el kirchnerismo, que no lo pueden mostrar, y le genera primero envidia y segundo le da preocupación porque hay una transparencia en un proyecto del cual los mendocinos estamos orgullosos. Andrés, haciendo referencia a lo que usted decía, ¿no? De la situación del 2015, Patricia Fadel dijo en su momento que no son más de 30 las colectoras, hablando un poco de esto de si entran o no entran en un aula, hablando de los 18 departamentos, 5 en San Martín y el resto de los departamentos, digo, haciendo referencia a cuál es la situación que se pueden encontrar dentro del cuarto oscuro. ¿Qué responde a eso? No se trata si de mucho o de poco. Se trata de lo que corresponde. Y corresponde que no hayan colectoras. No es, bueno, pero es que acá es poquito, utilicemos la ley del EMA, entonces vamos a utilizar la ley del EMA. No. Hay que darle transparencia electoral, no se trata de poco o mucho, se trata de lo que corresponde y cuáles son las definiciones. Si es poco o mucho, no importa. Nosotros debemos ajustar a las definiciones y darle transparencia al acto eleccionario, no generar confusiones, no entrar en un gasto excesivo en impresión de boletas. Me parece que está errado. Acá no se trata de decir es poco o mucho, se trata de lo que corresponde y no corresponde. Hacía referencia a las imágenes, usted, a la imagen que hay de Cobos, de Cornejo y de Suárez son sumamente positivas y la que tiene el peronismo de los otros gobernadores no es tan así. Hablando concretamente de cómo van a ser las listas, ¿usted entiende que por eso recurren, por ejemplo, a que en las listas figuren las imágenes de Eva, de Perón, que es otro de los temas que en algún momento también han generado algunas diferencias? Sí, lo hacen habitualmente, le hablan siempre a quienes están identificados con ese sector, tratan de poner a Perón de Evita cuando en realidad deberían poner a Cristina, porque son los representantes de Cristina, son los soldados de Cristina. Sí. Tratan de disfrazar. De hecho, el peronismo está con graves problemas internos, tenemos listas de personas vinculadas al peronismo que van por afuera, mucha confusión adentro, porque evidentemente el proyecto de la Cámpora no representa ni siquiera el sentir del peronismo mendocino. Entonces, esos problemas tratan de pensar esos artilugios. Sí, pero sin embargo aparece Anabel Fernández Sagasti, que sabemos que es por ahí la persona fuerte de Cristina en la provincia. Sí, aparece en un modelo de construcción política en donde ella se ha empoderado y la Cámpora se ha quedado con el sello partidario del peronismo en Mendoza, pero que a la hora de legitimar eso frente a la sociedad no les está dando resultados. De hecho, el peronismo en Mendoza ha perdido las últimas 10 elecciones. Andrés, con respecto a la situación que el juez Bento ha planteado específicamente del gobernador Suárez, ¿ustedes entienden que esto puede empañar la campaña? Bueno, nosotros creemos primero que obviamente que perjudica o estorba el proceso electoral, que eso debería darse por terminado. Lo advertíamos cuando dijo que podía competir, en realidad cuando dijo hace una semana atrás que él no iba a tomar decisiones que afectaran las resoluciones de las juntas electorales de los frentes. Nosotros advertimos en esa situación de que era un fallo que si bien habilitaba para que Rodolfo Suárez fuera precandidato en las PASO, era un fallo incompleto y que el juez debería haber opinado sobre la cuestión de fondo.
esas son situaciones que un juez, si nosotros tuviéramos un juez con competencia electoral legitimado en su accionar en la provincia de Mendoza, podríamos haber resuelto. Bien, la otra situación que lo tiene contra las cuerdas a Bento es, bueno, la investigación justamente por ser presunto líder de una asociación ilícita. Esto ha demorado obviamente la respuesta del Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes creen que si el Consejo de la Magistratura estuviera al frente, hubiese sido otra la resolución? Yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene que evaluar rápidamente, no tiene que dilatar el caso del juez Bento. Son muy graves las denuncias que pesan sobre él. Hay una imputación, hay un pedido de prisión preventiva, y estamos en un momento en donde se están llevando adelante las elecciones y es el juez con competencia electoral. Creo que el Consejo de la Magistratura tiene que hacer todos los actos útiles para resolver este tema a la brevedad posible. Y nos ajustaremos a lo que define el Consejo de la Magistratura. Y espero que el juez Bento también lo haga. Si el Consejo resuelve que se debe apartar de su cargo de juez, que lo haga sin ningún tipo de chicana judicial, que lo siga teniendo en ese lugar. Andrés, en las últimas horas Alfredo Cornejo estuvo en un programa de Buenos Aires, en un medio de Buenos Aires, y dijo que las elecciones son de equilibrio y que de alguna manera son como esa línea que va a determinar si estamos bien o nos convertimos en Venezuela. Básicamente la comparación vino por ese lado. ¿Qué visión tiene usted de esa situación? Argentina está sufriendo un proceso de debate interno en su sociedad entre quienes creen que el camino es un Estado que llena de planes sociales a toda la sociedad, que estrangula al sector privado, que genera una carga enorme sobre ese sector privado para sostener un sector público que lo único que hace es administrar la pobreza, y quienes estamos del otro lado, que sostenemos que el Estado tiene que brindar buenos servicios, tiene que ser lo más austero posible y tiene que promover el desarrollo del sector privado. Ese debate se está dando en toda la Argentina desde hace ya por lo menos 8 años, y es un momento clave en estas elecciones, porque si el kirchnerismo logra obtener mayoría en la Cámara de Diputados, va a ser muy complejo ponerle freno a los avances sobre la justicia, a los avances sobre la economía, a la reconstrucción de un Estado eficiente. Creo que es una elección clave y muy importante. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, bueno, haciendo un balance, ¿no? Fue por el mismo lado por el que van muchos hoy por hoy de Cambia Mendoza, que entienden que Bento, lo decía el intendente de Guaymallén, además de ser una piedra en el zapato, ellos entienden que es como una especie de puntero kirchnerista, de puntero del peronismo aquí en la provincia de Mendoza, y por eso esta situación que se ha generado con el tema de las colectoras y con lo que pidió en relación a Suárez y a su candidatura. Y vuelven a hacer mención al tema del gasto, de lo que implica para la administración provincial llevar a cabo una elección con tantas boletas. Tal cual, sí. Bueno, en definitiva lo que ellos entienden es que a nivel local es importante lo decía sobre el final, la elección, y que también de alguna manera en el Congreso de la Nación se define el futuro de la Argentina también en esta elección.